Bueno, buenas noches. Voy a ser muy breve porque hoy el protagonismo le corresponde a otras personas. Simplemente saludaros en nombre del Ateneo de Palma del Río a todos los que habéis concurrido aquí. Luego seremos muchísimos más a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio y la prensa, y insistir en que el Ateneo de Palma del Río se ha propuesto en este curso 2025-2026 abrirnos a todas las bellas artes, abrirnos a toda la ciencia, ser lo más plural posible e invitar siempre a la familia ateneísta y a toda la sociedad palmeña a descubrir los valores de la cultura. Hoy vamos a realizar una inmersión en la literatura y en concreto en la poesía, y el acto lo va a conducir nuestro compañero Fernando Moedano, pero el invitado, del que podría decir muchísimas cosas, pero como Fernando se lo habrá preparado muy bien, yo no le voy a robar ni una línea, pero solo decirle que Manuel Gaete es amigo mío desde hace muchísimo tiempo y compartimos muchas aficiones y muchas inquietudes por la cultura, y que ya incluso tuvimos un intento de que vinieras a Palma hace un año o dos por ahí con el tema de Góngora, lo recuerdo perfectamente, pero bueno, no puedo ser en aquel tiempo, pero mira por dónde. Hemos fundado un Ateneo y lo que no se puede hacer por una vía lo hacemos por el Ateneo de Palma del Río. Así que les prometo, no les digo que les auguro, es que les prometo que vamos a pasar una noche literaria y poética de esas que marcan la vida cultural de Palma del Río. Señoras y señores, con todos ustedes, Fernando Moedano y Manuel Gaete Jurado. Todos a uno. Vamos, me oye. Tengo el micro aquí. Eso. Sí, perdón. Sí. Bueno, pues hoy nos convoca la palabra, la memoria y la belleza. En este territorio, una de las voces más profundas y reconocidas de la poesía andaluza contemporánea es Manolo Gaete, poeta, ensayista, académico, crítico literario y sobre todo yo diría que es un sembrador de luz en los campos de la literatura. Su extensa obra, tampoco vamos a entrar, bueno, extensa, tiene unas 40 publicaciones, ¿no? De poesía 20, de poesía, pero en total unos 60. Unas 60 en 40 años. 40 años. De poesía. Nace en Fuentovejuna, vive en Córdoba. Fuentovejuna es una tierra de resonancias teatrales y de rebeldía histórica de siempre. Gaete ha hecho de la palabra, ha hecho su morada y su destino. Es doctor en Filosofía y Letras, catedrático de Lengua y Literatura, miembro de varias academias y de la Real Asociación de Cronistas Oficiales, además de director del Instituto de Estudios Gongorinos. Conferenciante, articulista, traductor, crítico literario, magnífico hablador y un perfecto conversador con el que vamos a disfrutar. Sobre todo lo que define a Manuel Gaete es su fidelidad a la poesía como forma de vida. Desde el principio, desde 1985, ¿no?, hasta ahora ha tejido versos que están dialogando siempre con el alma, la memoria, el tiempo, ronda sobre el amor, pero el amor ha sido el eje de este universo lírico, y el amor que arde, que interroga, que salva, pero no solamente el amor. En libros posteriores también se entrelaza con otras inquietudes como el dolor, los sueños, la esperanza, la pasión. Hay una serie de obras que muestran una evolución hacia una poesía más reflexiva, bastante más reflexiva, que ahora iremos analizando, y el sentimiento amoroso se va, digamos, en cierto modo, convirtiendo en un espejo de la condición humana, pero siempre con la excelente utilización de la palabra culta y, en cierto modo, musical. No en cierto modo musical, porque realmente la poesía y la música tienen muchísima relación.
Su trayectoria ha sido reconocida múltiples veces, con numerosos premios, entre ellos el de Miguel Hernández, el premio Barro, el Ángaro, el de San Juan de la Cruz, del Ateneo de Sevilla, de Fernando de Herrera, o sea, consolidando un lugar como referente indispensable en el panorama poético andaluz. Encontramos una figura que sabe conjugar la erudición con la sensibilidad, sabe conjugar la palabra con el compromiso y la memoria con la creación. Su obra es un testimonio de una vida entregada a la literatura, al pensamiento y sobre todo la belleza. Yo voy a terminar con unas palabras de él mismo, que afirma que la poesía no es ningún lujo, sino que es una forma de resistencia, de ternura y de verdad. Bienvenido, Manolo. ¿Me da la palabra? No, hombre, pues, me da la palabra. Buenas tardes. Tengo que, en primer lugar, dar toda mi gratitud al Ateneo de Palma del Río, este joven Ateneo de Palma del Río. Os puedo decir que tanto Ana como yo pertenecemos al Ateneo de Córdoba, que en el año 94 se fundó. En el año desde el 90 ya estábamos ahí, un poco implicados e imbricados en todo el tema cultural, pero a partir de ese año empezamos a funcionar realmente, por tanto, esos 31 años de Ateneo de Córdoba. Mi mujer es el número 1 del Ateneo, socio número 1, y un servidor el número 2 del Ateneo. Desde que empezó el Ateneo yo he sido de todo, portavoz del Ateneo, director de publicaciones y en los últimos 8 años vicepresidente del Ateneo. Este año, cuando volvimos a recuperar, ya le dije a Federico que no podía más, que ya tengo 5 nietos y mucho trabajo por delante y que ya no podía, y me dice, bueno, igual, asesor de presidencia, lo que tú quieras. Federico, quiero decir que mi relación con el Ateneo ha sido muy intensa y sigue siéndolo, evidentemente. Me parece una institución cultural fundamental, una institución además de cimiento. No instituciones que están ahí, que parece que hay que alcanzar el cielo para conseguirlas, sino que están en la raíz de la naturaleza humana, que es lo que realmente interesa. La cultura desde el fondo de la tierra, desde la matriz, desde lo que es el sentimiento más profundo. Conozco a Manolo hace 40 años, te conozco, yo que sé, un montón de tiempo, a través de la revista Ciudad Badana, lo que elaboramos mucho tiempo, por la Sociedad de Periodistas, de la que él es secretario en la actualidad, muchos años de comunicación y de entendimiento también. Hemos llevado siempre de maravilla cosas de la vida, la suerte de coincidir. Y me sentí muy reconfortado cuando me llamó Fernando. Fernando, hace 50 años que empezamos en la facultad. Más de 50 años ya. Y algún año más. 50 años. De la promoción de 74-79. Fíjate, de 74. O sea, ya 51 años ya. Vamos para 52. Y que me llamara un compañero de estudio, a mí eso de verdad que me llegó al alma. Te lo digo sinceramente, Fernando, una cosa importantísima. Porque la gente que vas conociendo a lo largo del tiempo, pues son tus compañeros, la gente que está a tu lado. Pero si hay alguien de lejos que se acuerda de ti, pues me parece una cosa muy, muy especial. Y eso te lo agradezco infinitamente. Bueno, para mí, la poesía es vida. Es que todo lo que se referencia en un poema es porque antes lo ha vivido uno, lo ha sentido uno. Y no solamente lo ha sentido físicamente, que por supuesto, sino sobre todo intelectualmente. O sea, yo creo que todo lo que es material y todo lo que es intelectual o espiritual va unido. No se puede separar una cosa de otra. La realidad y el sueño está ahí y todo es parte de uno. O sea, es tan importante aquello que vivimos, que sentimos, como lo que pensamos y lo que tenemos en nuestro interior. El poema se nutre de las vivencias, pero también del pensamiento, también del espíritu, de aquello que deseamos,
de aquello en lo que estamos de alguna manera comprometidos, aunque no tengamos la virtualidad de llegar a realizarlo físicamente. El hecho de que nos sintamos unánimemente compartiendo el dolor de tanta desgracia como ocurre a nuestro alrededor, el hecho de que no podamos solucionar en un momento determinado, para eso tiene que venir algún preboste que es el Nobel de la Paz, y para solucionar los problemas, pero realmente ese dolor lo sentimos, está en nuestro interior, aunque no podemos hacer nada físicamente, pero el sentimiento es brutal y tenemos que manifestarlo a través de la palabra. Yo creo que el Creador tiene el compromiso, bueno, no el Creador, todo ser humano en cualquier dimensión de su experiencia tiene la obligación de denunciar aquello que va en contra de la naturaleza. Y por tanto, pues esa obligación la tenemos todos. Pero el Creador de una manera especial, porque es el hombre que, como tú has dicho, reflexiona, interioriza, busca, transmite aquello que está en el interior, en el alma humana. El alma humana está muy perdida, muy olvidada, la hemos preterido. Es decir, nos interesa mucho más lo material, la sociedad de consumo, las cositas estas, que no nos hacen pensar, sino todo lo contrario, absolutamente rompen el pensamiento, no permiten la comunicación. Supongo que ustedes tendrán la experiencia como yo, de que en una mesa de reuniones hay 5 personas y no están hablando entre ellas, están hablando con otros. Esa experiencia, esa ruptura de la comunicación es algo que evidentemente no favorece a nadie. Y ya la inteligencia artificial ya es mejor que ni siquiera lo hablemos. Sí. Pero os quiero decir que la poesía es todo lo contrario a esto que estamos hablando. Es todo lo contrario. Es una búsqueda interior del ser humano, pero cuando uno se busca, está buscando a todos los demás. Yo por eso siempre he pensado que la poesía es donde se consigue la salvación del ser humano. El sentido de la vida no es otro más que amar. Si no amamos, somos seres férreos, fríos, seres que no tienen pasión, que no hay verdad, ¿no? Sí. Entonces, el único sentido de esta vida es amar. El 80% de mi poesía es poesía amorosa, como ha dicho Fernando. Vamos a empezar con poesía. Antonio, si te parece, vamos a leer una poesía que se llama... Antonio Flores va a leer una poesía que se llama Memorándum, que era de 1989, creo que es. Y vamos a ir viendo esa evolución desde el 89 hacia ahora. Buenas noches. Me he dado cuenta que tengo muchísimo valor, porque leer un poema delante del autor hay que tener valor. Yo voy a poner mi cariño para que no te vayas muy disgustado conmigo. A ver lo que puedo. Seguro que no. Poética. Detenidos. Apenas un leve gesto sobre el pie del mundo. Una caricia leve. Un leve aliento. Quebradas las rodillas. El seno. La mirada. Toda la fe. La vida. El color de los mares. La lluvia. El verde de los campos fríos. El hondón de las grietas. Los fémures. La risa. El oloroso nombre de los labios. La sal. La lengua, la mirada turbia, el racimo de salvia, la saliva, el fragor de los restos de alquimia de la muerte. Nada como la lucha abierta de los cuerpos. Nada es más dulce. Nada que tu boca y ese vago dominio del amor en la entrega. El amor que ennoblece a aquel que ama y embellece al amado. He dicho. Bueno, Antonio no ha leído la que yo había hecho, pero tenía 2, podía escoger. Entonces me he equivocado yo. La que ha leído se llama Poética, es de 2007. 2007, Víctor Urbano, premio Antonio de Sevilla. Exactamente. Pero muy bonita y muy bien leída.
muchas veces al poeta nace o el poeta se hace. Poeta nace, se hace. O sea, es imposible que alguien de la nada consiga algo. O sea, un poeta tiene que nacer. Nazaret tiene que nacer. Si no nace, no es poeta. Lo que ocurre es que, como todo, si tú no lo practicas, se deteriora. Entonces tienes que ayudar a ese talento, digamos, esa inspiración, tienes que ayudarla trabajando, estudiando, leyendo, fortaleciéndola, ¿de acuerdo? Pero evidentemente de donde no hay, no se puede sacar nada. Está claro. Entonces el poeta nace, sin duda ninguna. Y después se va conformando. Es como el cantante que no tiene garganta, por mucho que practique, o incluso como el artista, ¿no? Hay gente que es capaz de imitar a los grandes pintores, Hace falta. pero si no tiene ese aliento especial y original desde el nacimiento, siempre se quedará en una mediocridad. Así es. Entonces, hay tantos poetas mediocres que Sí, bueno, has puesto el ejemplo también de cantantes, de los artistas. Hay tantos artistas mediocres que no. También. Es verdad, porque el artista también. Eso no nacen. Pero eso se intentan hacer, pero no nacen. Esto no va a ser un diálogo entre Manolo y yo. Vosotros podéis interrumpir, participar, preguntar lo que queráis. Estamos totalmente abiertos y estamos casi en familia, ¿vale? Sí. Por favor. Sí. Dime. La poesía es el regusto de la lírica, como decía tú, Machado, que se va a inclinar ese sonido de las palabras, o la poesía es un arma, es un instrumento de cambio de la sociedad, es decir, el poeta se convierte en la voz del pueblo, la voz de esa humanidad que acabas de expresar. Pues esto es, Manolo, y todo el público, como si me dice, ¿el amor es estar detrás de la persona que amas todo el día diciéndole te quiero? ¿O es otra cosa, además de eso? Porque hay gente a lo mejor que se conforma con que le digas todo el día te quiero. La poesía no es solamente música, no es solamente emoción y no es solamente inteligencia. Es la unión de las tres cosas. Y si no se dan esas tres cosas, la poesía no es el instrumento básico para la vida. La poesía tiene que ser música. Tiene que ser música, porque la poesía, lo que diferencia el género lírico del resto de los géneros es precisamente la música, el ritmo. Hay gente que me dice, yo es que este es mi ritmo. Pues mire usted, pues sí, yo canto también, yo canto estupendamente, es la forma de cantar que tenga. Ahora que lo haga o no lo haga, o sea, es que eso es muy relativo, ¿no? La música es la capacidad de que cuando estés oyendo un poema te esté sonando la música. Eso lo dijo Aristóteles, eso lo dijo Goethe, eso lo dijo Verlaine, sobre todo Verlaine, o Mallarmé, todos los grandes simbolistas de franceses, ¿no? Poesía y música van muy unidos. Ese tipo de poesía en prosa, existe el poema en prosa y nadie lo discute. Un poema en prosa pues está bien escrito, no es una poesía en toda su intensidad, es una derivación de la poesía y que tiene connotaciones de carácter prosaico, pero también un cierto ritmo y sobre todo con un lenguaje. Porque si encima le quitas la música y no le metes el lenguaje, pues entonces ya no es nada. Es una carta que le escribes al amigo que has conocido el otro día, el que está muy bien, pues muy bien. Oye, ¿por qué no vamos al cine? Eso no puede ser. Pero también es emoción. Sí. Tiene que emocionarte, tiene que salir de tu interior. Si no te emociona un poema, pierde todo el sentido. Otra cosa es, si vemos a Luis de Góngora, que la soledad no te emociona. Te emociona intelectualmente. Porque la emoción no siempre es física. Hay una emoción intelectual. Yo admiro a Luis de Góngora por la capacidad que tiene de escribir eso que yo no puedo escribir en la vida. Pero es una emoción intelectual. Y es tan importante, tan fuerte y tan poderosa como la emoción física, la emoción material. Es indiscutible, incluso más poderosa. Incluso más poderosa. Y después está la inteligencia. O sea, la capacidad que tiene un poema de ir más allá de la propia expresión, más allá de lo que dice,
que el poema sea capaz de ser interpretado de 1000 maneras por cada lector y que a cada lector le diga algo diferente. Pero tiene que decir eso, tiene que tener esa capacidad. Decía un autor hispanoamericano, estoy perdiendo la memoria, porque ya soy mayor como este, gran escritor americano. Bueno, ya me saldrá, y si no me sale, pues peor. Decía que la escalera no es una cosa para subir. No, en absoluto. Sí, es una cosa para subir materialmente, pero la escalera tiene un doble sentido, que es el de aspiración, el de vuelo, el de alcanzar a través de la altura aquello que no puede alcanzarse en el suelo. Es la búsqueda de algo más, que no es lo puramente físico, sino que tiene un sentimiento mucho más elevado. El amor está como muy presente en toda tu poesía, desde el principio, y además recuerdo cuando en aquellas clases de Carlos Clemenson que nos hablaba y nos hacía querer a Góngora, a través de las palabras y a través de esa sonoridad especial que tenía Góngora, tú conseguías transmitir ese amor. ¿Hasta qué punto ha influido Góngora en tu transmisión poética de ese amor? En mi transmisión poética de amor, en casi nada. Pero sí en esa emulación, no imitación. Creo que era Eliot quien decía que los grandes poetas robaban a otros grandes poetas y solo los mediocres imitaban. Sí. Por tanto, yo quiero robar. Yo prefiero robar a imitar. Entonces, lo que yo realmente admiraba de Luis de Góngora es esa potencialidad expresiva, esa capacidad, esa imaginación, ese inventar palabras, ese extraer de la nada aquello que parecía absolutamente fantástico, fuera de todo contexto. Claro, leer a Góngora es complicadísimo, pero quien lo entienda implica una inteligencia muy superior al nivel general. Eso es lo que yo intentaba transmitir. El amor viene de las cosas sencillas, de mi mujer, de mis hijos, de la gente que quiero, de mis amigos, de mis padres. Todo eso, pues está ahí. Entonces, ¿cómo transmito eso? Pues intento que todo eso que es muy de todo el mundo sea capaz de ser transmitido como lo transmitió un poeta tan importante, tan diferente, tan original, prácticamente padre de la poesía moderna, como fue Luis de Góngora. Pero que yo admiro mi poeta no es Luis de Góngora, aunque yo intelectualmente, mi poeta es Miguel Hernández, porque ese es quien me transmite emoción. Pero Miguel Hernández es puro Góngora. Vamos a ver, es que Miguel Hernández es gongorino a tope. No se había leído Perito en Luna, pero Perito en Lunas son los sonetos de Luis de Góngora. Le relevé a Miguel Hernández y a Luis de Góngora, a ver cómo es la evolución concreta. Entonces yo amo a Luis de Góngora y Miguel Hernández. Miguel Hernández. La poesía, tú has dicho, la poesía sirve sobre todo para transmitir emociones. Es comunicación. Sí. La poesía es comunicación. Hay que saber escribir poesía, pero también imagino que hay que saber leer poesía. Eso es más difícil. Es más difícil. Es mucho más difícil. Hay poetas que destrozan sus poemas y poetas que hacen de un poema malo algo receptivamente bueno o agradable. Eso es así. Entonces, bueno, es fundamental, la transmisión es fundamental, la comunicación es fundamental. Yo ahí sí que, digamos que también he practicado. Yo recuerdo cuando en el año 85 me presenté a Ricardo Molina, que era un muchachote entonces, cuando el libro sale a la calle y yo tengo que presentarme a hacer el libro, a mí no me salían las palabras, no podía ni hablar, de pura emoción, y pues no estaba acostumbrado, especialmente, aunque digamos que el profesorado da maestría, no te queda más remedio que luchar contra los adolescentes de 18 años, pero de todas maneras, a pesar de eso, es distinto, es otro ámbito, ¿no? Aquello es una profesión y esto es otro tipo de historia, y no podía hablar, y yo tenía que aprender a hablar, y yo me esforcé por aprender a hablar, y me esforcé, y me escuchaba, y me oía, y veía que es un esfuerzo
es una lucha contra mí mismo, ¿no? Contra mi timidez, contra enfrentarme a la gente, dirán, ¿qué pensarán los que están delante de mí? Eso hay que olvidarlo. Como no te olvides de que lo que puedes pensar o dejar de pensar, jamás te puedes manifestar. Porque mi opinión no es válida en absoluto, como no lo es la de ninguno de vosotros. Y todas son válidas. Por tanto, simplemente al expresar una opinión, lo que haces es transmitir, comunicar lo que piensas, lo que tú sientes. El que está delante lo aceptará o no, pero eso es lo importante, ¿no? Y lo misterioso de esta vida, que no todos somos iguales, aunque todos somos muy iguales, aunque todos somos diferentes, pero todos somos en definitiva muy iguales, ¿no? Yo oigo algún poema. Y ha hablado de la vida. Vida. María nos va a leer una poesía de 2013 del fuego en la ceniza, que precisamente se llama Vida. Es el último poema de ese libro que fue Premio Fernando de Herrera. Vida. Amo en silencio el ruido y la estampida de los ríos salados que se yerguen en el alto cenit del horizonte. Amo tu sed y vivo cada instante para gozar el súbito contacto de tu piel en los besos encendiéndose. Amo tu cuerpo. Amo la costumbre de tenerte a mi lado y despertarme con tu imagen amiga en la mirada. Amo tu ser y amo que me ames cuando el dolor irrumpe como un potro por los ríos de fuego de la sangre. Amo la vida, sí. Amo la vida. Como la muerte, ama cada germen de desazón, resuello y arrebato. Amo la vida. Tanto amor me vence, me consume, me enerva, dilapida el silencio, la sed, tu cuerpo, todo. Amo la vida en ti, luz de la sombra, saliva en la sequía, flor de la escarcha, como se ama a un niño perseguido por el abuso, el hambre y la violencia. Preciosa poesía. Sí. ¿Te querías preguntar algo, Antonio? Dime, Antonio. Opina lo que evita con los comprometidos. ¿Qué papel juega el compromiso social en su poesía? Bueno, todo. El compromiso, ya he hablado de que el creador tiene la obligación de denunciar, de detectar primero, si eres capaz de detectarlo, que eso es fácil, y de denunciarlo, todo aquello. Lo que ocurre es que hay muchas formas de denunciar, y muchas formas de protestar, y muchas formas de comprometerte. Lo que la poesía te permite es ese compromiso transmitirlo de manera bella, estética, que no es un rifirrafe del Congreso de los Diputados. Mi mujer me dice que no está en política, pero bueno, no es eso. No es ofender por ofender, no es denunciar por denunciar, es transmitir aquel compromiso que tú sientes de una manera bella. Eso todo el mundo no sabe comprenderlo. Piensa, estos son cuatro florituras del poeta. No, hay que entrar en esa reflexión, en esa palabra, en esa, a lo mejor, oscuridad, que no está la oscuridad, y ahí encontrar lo que es la denuncia, pero de una manera bella, de una manera estética, de una manera emocional, porque se puede decir todo si se dice bien. Sobre Epifanía, que yo sé que es un libro que tiene mucho cariño, Sí. También por su tercera edición. Como tal, Epifanía es un libro de asombro, de contemplación. Parece que te detienes aquí más en lo invisible, en lo sagrado. Hay como una búsqueda de la belleza, pero no en lo grandioso, sino más en lo cotidiano. Es así, ¿no? Epifanía es un libro que se escribe a través del tiempo. No es mi último libro. Los reinos solares
que es un libro épico, por decirlo de alguna manera, que es un recordatorio, memoria de todas las grandes civilizaciones, de la importancia que han tenido y de cómo se han ido extinguiendo. Es Cartago, es Roma, es América, en fin, una serie de poemas épicos, pero muy, muy humanos, muy entrañados, muy carnales, digamos, muy materializados, ¿no? 2014. En ese momento yo dejo de escribir por circunstancias y en el año 2023, después de 9 años, me sobornan a mi editor diciéndome, me tienes que dar un libro que te lo voy a poner en palabras, que no simplemente va a ser el texto, sino que tú no, yo me conozco, sino que cualquiera que lo tenga va a poner su móvil aquí y me va a escuchar. Va a escuchar lo que dices. Es un audiolibro. Y a mí aquello me conmocionó. Y aparte de mi letra está mi voz. Mi voz que queda eterna. Bueno, durante un tiempo, por lo menos. Hasta que los libros se destruyan, venga algún inquisidor y diga, los libros no sirven, que también llegará. Como por el camino que vamos, llegará. Y es una reflexión, bueno, el asombro ante determinadas circunstancias. Que sí que es verdad que tú me lo has comentado, que yo he adelgazado mucho mi lenguaje. Pero no he dejado de ser yo. He seguido buscando que existen muchas palabras en el español. No podemos limitarnos a decir lo que decimos y de la manera que lo decimos. No deja de ser una tema de WhatsApp. Claro, es una evolución, de todas formas, que también hay que evolucionar. Pero el lenguaje cada vez está más empobrecido. Cada vez somos capaces de comunicarnos de peor manera. Hemos perdido toda esa riqueza. El español es un lenguaje, yo creo que es el más rico. Los americanos nos ganan, porque suman al español todo lo suyo, con lo que es mucho más rico que el nuestro. Pero quiero decir que el inglés es muy sobrio. Incluso, fijaos, el italiano, el francés, que son idiomas ancestrales, no tienen la riqueza que tiene la polifonía, el hecho de que haya palabras que expresemos de 4 o 5 formas. Eso viene un extranjero y vuelve loco. Lógicamente con nosotros, porque dice, ¿de qué estés hablando? ¿No? Toda esa riqueza la estamos perdiendo. Ya decimos todo, algo, cosa. Sí. No, mire usted, cada elemento de la vida y de la naturaleza tiene su nombre. Concreto, no me diga usted cosa. Dame aquello, como aquello. Dime qué te tengo que traer. O sea, todo tiene su nombre. Aquella historia bíblica de que Dios dijo al hombre que pusiera el nombre a todas las cosas. Hay que emplear la palabra exacta, la palabra concreta, la palabra precisa. Y el poeta tiene esa obligación. Creo que tiene esa obligación. Este libro es un libro, tú dices, que busca quizás hacer de lo trascendente más material. Es cierto. Pero es un libro muy irónico. Es un libro muy irónico. Y yo voy a leer una demostración. Voy a leer un poema de este libro. Bueno, sí. Voy a leer 2 poemas de este libro, ¿vale? Este poema se llama Girándula. Se lo dediqué a mis hijos, ¿vale? Y dice, entre luces y sombras, fundiendo las edades, formas leves, furtivas, que se agitan temblando, los hijos nos recuerdan que vuela nuestra vida en un fatal tío vivo, girándula de asfalto. Observan nuestros gestos y nos juzgan a veces, esbozando curiosos su sonrisa o su llanto. Acechan nuestras mentes pobladas de obsesiones y erigidos del humo, luminosos y mansos, vuelven a la molicie de quien lo tiene todo y nunca les parece nada demasiado. Intercambian sus sueños como cuentas de vidrio, con esa dulce usanza de verse idolatrados. Al fin, para burlarse de nosotros, se empeñan
en vestir nuestros trajes de juez o de payaso. El mundo es una feria con niños. Nadie sabe si es verdad o mentira su corola de abrazos, si la palabra es ala, que nace amortecida, si es justa la inocencia del pobre o del esclavo. Cada cual es araña de su propia locura, del hilo de Ariadna que crece bajo el fanco, si desnudos y solos buscamos la salida del mortal laberinto del que nunca escapamos. Olvidamos los nombres, las dudas, hasta el miedo que deja en nuestras bocas el vino del fracaso. Emulamos las ansias del aire que nos mueve, esa moral perfecta de lo bueno y lo malo. Y seguimos hablando de los temas de moda, sumidos en la bruma del lamento gregario, dejando que se quiebren, rotos entre los dedos, los lábiles gemidos de los viejos pecados. A veces me pregunto, ¿qué saben de nosotros los otros cuando callan? El triste desamparo de profundos silencios que nos ha convertido en ecos de otros ecos, pobres dioses de barro. El mundo de los hombres es un circo de cuerdos. Por eso, a algunos locos nos da por preguntarnos qué papel nos asignan los que todo lo saben y se venden al coste de un sutil simulacro. Hastiado de exhibirme en tanto desafuero, dudo que me conmuevan sus quimeras y aplausos más que una taza hirviendo de chocolate dulce bajo el toldo y el lino de algún invierno álgido. Ya, solo me consuela escribir tristes versos. Yo creía en los hombres, pero es cosa de antaño. La verdad, gracias. La ironía tiene un sentimiento a veces contrario a lo que se dice, es decir, lo contrario de lo que se piensa. Pero hay que decir cosas con las que a veces no estoy de acuerdo. Yo creo en los hombres, pero te lo tengo que decir con ironía, para que la gente lo interprete, sea capaz de interpretarlo. En eso consiste la ironía. No es inteligente quien expresa, quien manifiesta la ironía, es inteligente aquel que la comprende. No lo duden ustedes, ¿eh? Una ironía más o menos es fácil de decir, más o menos fácil. Pero quien la entiende es realmente inteligente. Y hay un segundo poema. Es un poema duro, sarcástico. En tus palabras suena de maravilla. Complicado. Y porque la primera parte trata del pecado y la virtud. Y Bullell es un poema que se llama Lujuria. Hay que entenderlo, sí, hay que entenderlo desde el punto de vista de la ironía. Que a veces la ironía no responde a una realidad, pero sí responde a una denuncia, a una forma de ver el mundo, que a lo mejor no es mi forma de ver el mundo, pero que está ahí, y tengo que decirlo, y tengo que confesarlo. Es lo que os decía, que todo puede decirse con elegancia, incluso aquello que suene, ¿cómo decirlo? Claro. Todo que puede sonar más duro, sí. Lujuria. Esta noche me olvido de que existen leyes regladas contra la lujuria para tasarte el gozo y recordarte que no eres ningún dios y que a tu boca no le tocó una gota de ambrosía. Me olvido de guardar la compostura, de beberme la vida con decencia y de amar por amor, como si el sexo fuera un ticket de cine caducado.
y renuncio al papel de gilipollas con corbata y chaqué, señor de encargo, dispuesto a respetar la norma al uso. Te dejo el corazón, porque no entiendas que es tu culpa mi mal, mi mala leche. Es que estoy hasta el gorro de exhibirme con la hostia de ser el niño bueno que me vienen colgando de equipaje. Y me voy por ahí a darme al vicio, a comerme un marrón si cae al pelo y a estirpar de este cuerpo abotonado tanta puta razón por la que existo. Bueno, pues ahí va. Evidentemente hay una gran evolución, pero mucho más intimista también, y es, claro, y juega con esa ironía. El primer poema que has leído era dedicado a tus hijos. Sí. Ahora me gustaría que hablaras del poeta abuelo. Háblanos un poquito de la epístola solar para... Voy a llorar. Sí. Esto está dedicado a mi nieta que va a cumplir 10 años, se llama Daniela. Le digo que es mi primogénita y dice, abuelo, qué cosa más fea, no me digas eso que no me gusta la palabra. 10 años tiene nuestra Daniela y yo escribí este poema para ella. Este poema siempre lo leo yo, así que como no lo leo entero, leo una cosa, nada más, y no me da tiempo a llegar a llorar, ¿vale? Enseguida, Alejandro y Carla me dijeron, abuelo, ¿le has dedicado un poema a mi hermana o a mi prima hermana y a mí qué? Digo, voy a dedicar un libro a los dos juntos. Dicen, no. Tienen 6 años, ¿eh? 6 años. Dicen, no, a mí uno. Y a este otro, a mí no da el mismo poema que este. Y además han venido 2 niñas nuevas, Inés y Adriana, que ya tengo 4 libros por escribir, no sé dónde voy a sacar tiempo. La verdad que no. Voy a leer un poema a mi nieta. Es un conjunto de 14 poemas. Este libro no es un libro, es una especie de plaqueta, ¿vale? Porque no llega a esos libros, sabéis que para que sea un libro tiene que tener por lo menos 41 páginas. Tiene 27, por tanto una plaqueta. Pero bueno, es lo que me salió en ese momento. Voy a leer el primer poema y el último. Tiene un texto de Alfonsina Storni, a la que leo. A mí me interesan mucho, y no sé por qué, los poetas que se suicida. Es que no entiendo cómo la gente puede suicidarse con lo bonita que es la vida, con lo maravillosa que es la vida. No lo entiendo. Entonces para mí es un misterio y los leo para intentar desentrañar el porqué de esa locura. Alfonsina Storni, sé si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va. O sea, quizás ella perdió muchas manos pequeñas, ¿no? Y no lo soportó. 1. Mi hijo Fernando, que es muy crítico, me dice, papá, las cosas que le dices a tu nieta de 10 años, de 9 años en este caso. Cuando seas mayor, cuando desborde el tiempo, 2 guirnaldas encendidas sobre tu pecho en flor, y los muchachos venidos de la lluvia o el estiaje de tanta juventud roja en el viento, arrasen el ardor de tu mirada. Muchachos que advenidos en centellas, desnudos en la flama que el mar terne hacina en el hondón de los estuarios, beban el ocre tibio de las lágrimas sobre la fresca grama de tu cuerpo. Entonces, niña mía, cándida paz que alumbra el horizonte, como si no existiera más que el oro sobre la densa finitud del barro, evocarás la voz de quien te ama y se refleja en ti por un instante hilván de fe disuelto con el humo. Cuando tengas mi edad,
y todo sea un desleírse lo que nunca ha sido, ultimarás el verso inacabado del corazón transido del abuelo. Esto es la vida. Sí, la vida aciaga. Un apunte, una luz, un verso, un círculo, un vértice, un adiós, un simulacro. Ese pavor intenso que amenaza la blanca luz del día en que naciste, con la palabra amarga del abismo, con la sorda disrupción del miedo. Y nada más. Un viento sulfurado que levanta las hojas lentecidas, una mañana en que lo hermoso sabe a canela y limón, un desatino, el impacto febril que nos anuncia cómo amor y dolor son dos almenas de un bastión que no pudo conquistarse. Yo leería todo el tema, pero es muy largo. Voy a pasar a... Todas empiezan Cuando tengas mi edad. Pues ¿Tienes el libro? Sí, claro. ¿Lo has conseguido? Hombre, lo tengo. Madre mía, Y además, si me permite, voy a leerte una. Claro, por favor. Sí. Cuando tengas mi edad y no te espante el vino que derramas en los labios, el corazón abierto como un cauce, la piel sangrando risas y amapolas, entenderás entonces cómo duele y cómo calma el beso y el abrazo. Ahora llegas temblando sonrojada, te estremeces, me miras con recelo, me reprochas el gesto cariñoso que arrebata las manos de tu padre, como si te robara lo que quieres, tu corazón, tu sangre, tu saliva. Y musitas palabras que liberan la soledad, la luz, el aire helado, negándole mi amor más que palabras, enojos o designios, porque suenan como telas rasgadas, mas sin ruido, dejando el corazón a la intemperie, deshilando en tu voz y ya tan tuyo. Preciosa. Muy bien, Fernando, muy bien leído. Cuando yo me acercaba a su padre y le daba un beso, ella iba y me retiraba. Era como si le robara algo. Sí, quítate, que es mi papá. Sí, y mi hijo. No es tu hijo, es mi papá. O sea, ese sentido de posesión que ella tenía, y de verdad me apartaba y no quería que me acercara. Ya tiene 10 años, pero cuando era chiquita no me lo permitía. No permitía acercarme a mi hijo, se daba un beso, se horrorizaba, se ponía así muy eso. Muy bien, lo he leído muy bien. ¿Entramos en el rastro de los sueños? ¿Qué? Vamos a ver un poco el rastro de los sueños, pero vamos a empezar también con una poesía del rastro de los sueños que nos va a leer Nazaret. Elogio de la amistad. A veces basta solo una mirada para saber que tienes a un amigo que persigue lo mismo que persigo y convierte en cenit lo que era nada. Un amigo de sangre derramada frente al vértigo cruel del enemigo, que te asubia en la lluvia y ríe contigo cuando el sol ilumina la ensenada. Un amigo que acude sin reserva cuando cunde el oraje y la nevisca y la vida te asola desolado. Un amigo que, ajeno a su cuidado, del estéril halago que se enlisca, conmoción en el alma, te preserva. Preciosa. Sueños pasados, complejos, hay sueños para olvidar, sueños para apoyar, pero ¿qué es en realidad este rastro de los sueños? ¿Qué es lo que te ha motivado a escribir este rastro? Muy bien, pues vamos a ver. Yo creo que el sueño es tan importante como la realidad. Aquello que soñamos es aquello que anhelamos, aquello que no conseguimos, aquello que nos ha dejado una huella, pero que a lo mejor es una huella que no es material, sino que es intelectual, que es espiritual. Este libro, que se compone de varias partes,
es un recuerdo de mi familia, que son mis huellas familiares, pero no solamente mis abuelos, mis padres, mi mujer, mi hermana, mis hijos, mis sobrinos, toda la gente de mi entorno que significa algo para mí. También hay un poema dedicado a mis suegros, un poema dedicado a un tío mío que fue el primero que dijo: niño, tú vales mucho. Pues fue el que empezó a decirme: tú tienes que escribir y todo eso. Hay una segunda parte que trata sobre la amistad. Ha leído en Nazaret un poema dedicado a un amigo. A ese amigo tiene nombre y apellido. Está dedicado al primer presidente del Ateneo de Córdoba, Antonio Perea. Es un gran amigo mío y fue el que fundó el Ateneo de Córdoba, con el que yo he estado tantos años. Ya hay otro, pasó después a otro y ahora hay un tercero, ¿no? Y siempre ha demostrado una amistad brutal por mí y yo por él, lógicamente. Pero hay otros amigos a los que dedico poemas. Hay una tercera parte que se lo dedico a la palabra, a la poesía, que es para mí algo fundamental y que ha forjado, ha sido el eje de mi vida. Otro dedicado al arte, a las artes, a la pintura, a la escultura, a la música, al flamenco, incluso a los toros. Porque entiendo que todo tiene su algo de magia, su algo de elemento artístico, y cada persona pues tiene una cierta filiación. Entonces todos esos aspectos de la vida del arte son necesarios. Y el último es a la naturaleza. Yo soy una persona muy ligada a mi tierra. Somos de Fontevejuna y aunque hace más de 40 años que vivimos en Córdoba, para mí mi tierra natal, de la que me fui muy joven, porque yo fui a estudiar colegios franciscanos y no tenía 13 años y estudié en Cáceres el bachillerato hasta luego. Pero sin embargo mi tierra para mí es fundamental. Podemos dedicados a mi tierra y por supuesto a Córdoba y a toda Andalucía en general, no solamente. Incluso aquí también poesías dedicadas a Fuentevejuna. Sí, claro. Los poemas finales son dedicados a Fontevejuna, en fin, porque, bueno, todos esos son esos sueños que a veces son realidad, ¿no? Que se han sido realidad, pero que se han tamizado de alguna manera, ¿no? Han ido fundiéndose en ese crisol extraño de lo espiritual y lo material, que para mí es fundamental. Yo nunca separo una cosa de otra, no puede separarse, es absolutamente inexcusable. Así que veo que hay muchos acrósticos. Sí. También muchas dedicatorias, ¿no? Pues, el acróstico es un tema para hacerlo más difícil todavía. Hay muchos poemas. En ese libro está escrito el primer poema que escribí. Yo tenía 18 años cuando escribí ese poema. Estaba estudiando en la facultad. Y era el recuerdo, porque yo este libro estoy pensando en llamarlo Elegía Esperanzada. Elegía Esperanzada. O sea, elegía, que sabes que es un planto, es un dolor, es un llanto por aquello que se pierde, pero esperanzada. O sea, aquello que se pierde te ayuda para seguir, para crecer. Como una supuesta contradicción que no es tal contradicción. Exactamente. Es una paradoja, pero está ahí. Pero como tenía un libro de 2001 que se llama Elegía Plural, no quería. Pero en este libro está el primer poema que escribí y el último poema que escribí. O sea, el primer poema se lo dediqué a un amigo, a Benjamín, que murió con 12 años porque jugando en el patio de los frailes atravesó un brocal de un pozo, había una rama de higuera, se dobló la higuera, se hundió en el fondo y murió. Mi primer cadáver. Era mi amigo. En el último, yo era un poco más joven que él, pero era mi amigo. Y se lo dediqué ese poema y lo escribí mucho después. O sea, yo tenía 11 años cuando pasó aquello. Yo lo escribí mucho después. Porque yo creo que todo poema necesita pozo y antigüedad. No se puede llegar, escribo un poemita ahora, qué bien, me caso completamente con mi novia y voy a leer un poema de lo que la quiero. Que sí, está muy bien. Pero que eso no es lo que hay que hacer. El poema necesita pozo, antigüedad. Darle muchas vueltas, releerlo, volverlo.
hasta que ya esté consolidado. A mí me dicen, es que tiene que ser fresco. Sí, muy fresco. A veces demasiado fresco. Sí, mejor. Que huele hasta mal de ¿Y fresco. que aparezca la musa? Y- ¿O no creemos en la musa? No, Yo creo que no. no. Existe el talento, existe la capacidad, la virtualidad que uno tiene, como el que canta bien, como el que es un gran deportista, como que es un gran matemático, un gran científico, pero eso hay que nacer. Para eso hay que nacer y cultivar, por supuesto, las dos cosas, ¿eh? No se puede perder una cosa sin otra. Pero yo lo digo, donde no hay nada, no sale nada. Y si rompes eso, si atrofias eso, si dejas de utilizar aquello que te sirve para seguir andando, al final se te atrofiará. Por tanto, las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría leer ese primer poema y ese último poema, que se lo dediqué a mi padre, que murió en febrero. ¿Vale? 2 muertes, pero 2 muertes importantes. Así que, si quieres... Venga, ¿Os leo? claro que sí. Porque tú vas a leer que le dediqué a mi mujer, ¿no? Porque a mi mujer no puedo leer el... Como... Bueno, yo el libro lo recibí antes de ayer, Ya. también, pero me lo he leído ya y lo he disfrutado. La verdad que lo he disfrutado y tengo algunas poesías marcadas aquí que todavía tengo los sones de una milonga todavía sonándome por aquí. Entonces, bueno, si quieres lo leemos. El Milagro, el que... Milagro. Bueno, pues Milagro. lee tu primero. Leo yo primero uno, Sí. tú lees Milagro y yo termino con el de mi padre, ¿vale? Vale. Este tío está en el plano de los amigos, es el primer poema de los amigos, y tenía 18 años. 18 años, ¿eh? Entonces van a notar que hay un cierto eco, ¿vale? Hay un eco y saben exactamente de dónde viene el eco, ¿vale? Yo creo que incluso soy hasta mejor que el eco que me lo produce. Es una soberbia, lógicamente, los artistas son muy soberbios. Se llama Benjamín, mi amigo se llama Benjamín, ¿vale? Y es mi primer poema, el primer poema que yo recuerdo haber escrito. ¿Dónde vas, enamorado, rojo entre las azucenas? Voy a contar a Manuel que mi amor no es lo que era, que un ascua brilla en mi pecho y me desgarra y me quema. ¿Dónde vas, enamorado? Voy a morirme en la higuera. El viento, puesto de pie, nudo de garganta seca, coraginoso y cobarde, unta con sebo la cuerda. Qué novia desconocida lo está velando, lo vela con un crucifijo roto de agallones y de espera. Manuel, cuando me levante del polvo gris de la tierra, traeré del mar un coral de fuego y cristal de estrella. La luna, roca de plata, se enreda entre las gardenias y el viento alacrán y espino tañe un redoble de espuelas. Manuel, que no puedo más, que un ángel rasga mi pena, los medallones de grana brillan del pecho a las piernas. El agua se desnudaba sensual y zalamera, jarifa entre los ramales floridos de la alameda. En el aire de cañones explotaban las camuesas con vino tinto de moras desangrado en la maleza. Ay, Manuel, que no me tengo, que el agua me llama y lleva mis 12 abriles cortados, lívidos en la ribera. La noche se condensaba de búhos y madreselvas sobre una piel de hojalata pálida entre las ciruelas. Manuel, que van a enterrar mi carne joven de adelfa y no sé qué sabor tiene el leve labio que besa. El agua, pérfida amante, se atusa la cabellera mientras el olvido fulge sobre su carne de cera. ¿Dónde vas, enamorado, de gruños y lilas secas?
busco el velero de plata que oculta el agua en la arena. Bueno, milagro. Ahora, milagro, para mí el milagro es un milagro. Sí. Milagro que se ha ido agrandando a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿50 años? 50 años. Bueno, pues yo sin saber eso, Sin saber eso. cuando he empezado a leerlo, vi la frase de Alfonsina Storni, Alfonsina y el mar. Y inmediatamente, bueno, voy a leerlo porque iba leyendo en mi interior y empezó a sonarme una milonga, un ritmo de milonga. Y realmente es ritmo puro, belleza pura. Nací con el acento de una guitarra, roto entre las alas yertas de la agonía. Toda mi vida es un quejido amargo de las palabras. En luz nació mi alma por tu sonrisa, un hijo de tu sangre, fuego sagrado. Sueño al instante en que vela tu sombra mi mundo aparte. Nacen besos de agua sobre tus labios, bugambillas azules de tibio acero, tu voz al viento y ese olor de manzanas de los geranios. En estas soledades, solo tu cuerpo, mis heridas de olvido va restañando. No existe nada más fieramente dulce que tu mirada. Soy un hombre que vibra libre en tus brazos, en la tierra que abonas bajo tu vientre, y me parece esta cárcel un fruto fresco y ansiado. Detienen el sosiego sobre mis sienes las palomas lunares del patio en llamas. No tengo miedo si me besas los ojos bajo los cedros. Muy bien. Una preciosa. Una preciosa. Cuando si terminamos, Sí. yo oye palma de mi padre, y si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? De los 60 libros que has escrito, todos son de No, 20 libros de poemas. Ahora me están haciendo un estudio, un profesor de la universidad, ya está haciendo un estudio sobre mis 20 libros de poemas. Espero publicarlo en el 2000. Mi primer libro se publicó en el 1986, Nacimiento del Amor, y el último ha sido este. Y en el 26 saldrá mi obra reunida, ya tengo editor, espero que no haya ningún problema. Y van a ser mis 20 libros de poesía, 20 libros de poesía. Yo creo que son todos distintos, que eso es lo importante, conseguir que todos sean distintos. Y además en estas poesías que hemos ido viendo una evolución, Sí. una evolución desde un cierto culteranismo hacia una poesía mucho más interior, más sosegada, más madura, mucho más madura, sí. He observado yo en los versos que se han leído, sin ser mucho menos crítico literario de la capacidad. He visto la influencia lorquiana En ese poema. Amigos, velando, vela, de dónde, he visto esas Está claro. Luego he visto cómo se cuelan Pablo Neruda, que tus versos tristes, que todos tenemos influencia cuando escribimos, eso no es nada. Pero lo que he notado es muy metodológico y siempre uno tiene la idea del poeta atrapado en el sentimiento básico de la vida, en el existencialismo, en la duda sobre la condición sexual, en la bebida, en la locura, en el suicidio. No te digo yo en ese escenario, Manuel. No, yo es que primeramente soy un tipo hedonista. A mí me gusta disfrutar de la vida. A mí que no, como la canción de esta que dice, quítame los problemas, las tragedias, no quiero tragedias en mi vida. Pues eso, no quiero tragedias en mi vida. Entonces soy hedonista. Soy un tipo que busca lo mejor, lo más favorable. Si algo creo que me puede doler, lo aparto. Si puedo, a veces no puedes apartarlo, ¿no? Pero incluso es eso, es la elegía esperanzada. O sea, el hecho de sacar lo mejor de lo peor. Entonces, todo eso que tú has dicho está en mí. Y yo siento
que existe tragedia, que existe dolor, que existe confusión, pero yo eso intento disiparlo de alguna manera buscando lo positivo de la vida. El amor. Dios es un problema para mí. Es un problema, pero no lo descarto. Está ahí, ¿entiendes? Tengo mis cosillas con él, tengo mis más y mis menos, pero está ahí. Me decía un padre espiritual en Cáceres, me decía, cuando yo decía, padre, que no existe, que esto es una falacia, que es mentira. Y me dice, no te voy a llevar a la contraria, porque era así. Era así, me dice, no te voy a llevar a la contraria. Pero no te quedes nunca colgando del abismo. Si no encuentras nada mejor, quédate con lo que tienes. Como decía, no te encuentras algo mejor con todo, pues me decía, si no encuentras nada mejor, quédate con lo que tienes. Porque quedarse sin nada en el vacío no es bueno para la vida. Entonces yo me agarré ahí con un hilito y ya está. Pero sobre todo el amor, ¿no? El amor de la gente que me quiere, el amor de mi mujer, de mis hijos, que lo siento, total, mis amigos, todo eso me da vida, yo respiro en eso. Entonces todo lo demás para mí es algo aparte. Y ya te digo, me gusta disfrutar de la vida. Me gusta disfrutar de la vida. Y la vida es maravillosa. Y yo quiero disfrutarla, lógicamente. No quiero problemas en mi vida. Que los hay, que las hay. Pero bueno, uno va diciendo, venga, por aquí, por allí, por allá. Y cojo el camino que me gusta más y más placentero, ¿no? Casi. Pero es verdad. Yo soy un poeta alegre, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiendes? A pesar de que mi poesía es profunda, es honda y detecta problemas vitales, y soy crítico y soy irónico. Pero todo eso porque lo que pretendo es superarlo, traspasar puentes y fronteras, como decía San Juan. Fantástico. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Vamos ahí. Escucháis por mi padre. Venga, vamos. Mi padre murió con 94 años, un hombre también muy hedonista, un hombre que le ha gustado siempre disfrutar de la vida. Y bueno, eso me lo ha transmitido, lógicamente. Yo os digo, tenía 94 años, no quería morirse, de ninguna manera, de ninguna de las maneras. Pero al final todo llega. Yo recuerdo que tenía un tío de Ana, un tío de mi mujer, le dice, Manolo, tú y yo ya que pintamos aquí. Lo que tenemos que hacer es morirnos. Y dice, muérete tú, que yo estoy muy bien donde estoy, le decía. Entonces, bueno, pues eso también te lo transmite, lógicamente. Bueno, mi padre, ya digo, murió y escribí este poema, que es el último poema que he escrito de momento. De momento. Tiene una cita de Juan Luis Vives, que dice, cuán grande riqueza es el ser hijo de buen padre. Último naufragio, lo titulé. Marcó el reloj la hora de la muerte y en el silencio lega la agonía, preces, palabras, sombras todavía en el fulgor letal del mar inerte. Sin fuerzas flaqueó tu brazo fuerte, tus ojos no verán la luz del día. Mañana tu recuerdo y tu energía serán un gris vestigio de otra suerte. ¿Quién asirá tus redes en el viento cuando arroje el tifón contra la arena cicatrices de besos sin aliento? ¿Y quién, cuando la noche concatena los astros en un sínodo violento, amainará mi vértigo y mi pena? Pues ese, el poema. Pues vamos a ir terminando. Se nos ha llenado el Ateneo de versos, de belleza, de reflexiones. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus palabras.
Espero que esta conversación también os haya enriquecido, como nos ha enriquecido a nosotros. Yo creo que y yo solamente voy a terminar con una única frase que además es de Manolo. La poesía es el único lugar donde el alma se reconoce sin máscaras. Muchas gracias, Manolo. Te vamos a hacer... Gracias a vosotros. Te queremos hacer entrega, pero bueno, de un pequeño detalle de tu paso por... Qué bonito. Está al revés. Qué bonito. Está al revés. A ver, ¿está al revés? Sí. Qué bonito, precioso. Muchas gracias. Y bueno, quien quiera adquirir algún libro se lo va a firmar Manolo, lo tenemos aquí, ¿vale? Sí. Ah, sí, aquí, oye, Fernando. No puedo ser fotógrafo y las dos cosas a la vez. Míralo, saca la... Ahí está. Muchas gracias a vosotros. La verdad. El Ateneo es yo creo que fundamental para un pueblo. Además, me ha dicho Manolo que había activado la vida cultural del pueblo y es muy importante, sobre todo, que haya gente joven. Es muy importante, eso exactamente. Vosotros sois el futuro, nosotros ya somos unos viejos, ¿sabes? Tenemos la energía que tenemos, pero que dentro de 2 días vamos a tener menos. Y vosotros Esos son los que tenéis que levantar. los que van a levantarlo. Si no es por vosotros, el mundo se muere. Así que nada, menos mal que hay gente joven. Bueno. Muchas gracias.